Enfrentando el miedo en las ciudades. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el año 1933, el 4 de marzo, el señor Franklin se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Era un tiempo en el cual el país pasaba por una situación muy difícil y era necesario que alguien le inyectara algo de esperanza. El señor Franklin, en su discurso, dijo algo muy interesante. Lo único que debemos temer es el miedo en sí mismo. En mi país hay un dicho muy común, muy popular, que dicen que al miedo no le hicieron pantalones. Eh, Cuando hablamos del miedo en las ciudades, estamos hablando de muchos factores que involucran a jóvenes, adultos, inclusive a niños. Factores como el miedo a la inseguridad, el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a la sociedad y muchos más los cuales nos podemos imaginar. En la ciudad estamos enfrentando muchas situaciones de estas. Y cuando el señor Franklin dice lo único que debemos temer es el miedo en sí mismo, dice algo muy real, porque el miedo nos puede llevar al fracaso, a detenernos en este mundo, a que nuestras esperanzas se bloqueen, inclusive a crear barreras en nuestra vida. Y entonces el miedo en las ciudades. Para enfrentar este miedo, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos superar el miedo con fe? Vamos a hablar de dos aspectos muy interesantes. No cualquier tipo de fe supera el miedo. No cualquier tipo de fe supera el miedo, pero hay que tener una fe. La fe que realmente vence el miedo primero acepta la existencia de Dios. Esa fe que vence el miedo es que aceptar que hay un Dios, que existe un Dios, que hay un Dios que tiene el control de todo. En segundo lugar, la fe que supera el miedo no solo acepta la existencia de Dios, sino que también busca desarrollar una relación con Él. La primera clase de fe vence, pero la segunda supera el miedo. La fe que supera el miedo es aquella que nos lleva a confiar plenamente en Dios. Cuando usted y yo confiamos plenamente en Dios, vamos a superar el miedo. Cuando hay confianza en Dios, van a desaparecer las barreras. Tal vez hoy en día, en las ciudades, en los pueblos, en el entorno donde vivimos, todas estas circunstancias que hemos planteado llevan a la desesperación, llevan al miedo, llevan a que los jóvenes, a que los adultos, a que los niños estén en una sin salida, sin saber, sin para dónde agarrar. Pero creer en Dios, tener una relación con Dios para vencer y para superar el miedo. Nos dice una historia de que Harriet Tubman fue una increíble mujer que vivió en una época en la que la esclavitud era muy común. Era una pesadilla en los Estados Unidos. Nos podemos imaginar cómo fue la vida de esta mujer. Una situación en la que estar atrapado, sin libertad, vivir con miedo constante. ¿Qué clase de vida era esta? Pero esta mujer, Harry, vivió eso desde la niñez y aún así no se rindió. Aún así, cuando nosotros en esta vida enfrentamos tantas circunstancias que nos llevan al miedo, no debemos rendirnos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es real. Y si mantenemos una relación con ese Dios, vamos a estar por encima del miedo y vamos a vencer. Que el Señor les bendiga.